es el desarrollo de una enseñanza que ya se dio en el grupo de mujeres, pero como solo la escucharon las mujeres, es bueno que lo escuchemos todos como iglesia. Quiero partir del texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aquí vemos como característica esencial del Evangelio la alegría del corazón del creyente. Y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino que nuestras oraciones lleguen ante el Señor. Cuando eso se da así, cuando nuestras oraciones, es decir, todas las circunstancias de nuestra vida son presentadas en oración a Dios, se da lo que está en el versículo 7. Y la paz de Dios, miren que claramente el texto está expresando que esta paz de la que está hablando es un don de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para recordar algo del contexto de la carta, que no es propiamente el tema, recordemos que Pablo está escribiendo desde la prisión. Esta es una de las cartas que se llaman cartas de la cautividad. El que está escribiendo es un preso. Y uno dice, curioso, ¿no? Es el que debería estar recibiendo el consuelo. Es el que está en una mazmorra romana encadenado y esperando que se resuelva su situación, que puede ser la muerte. Pero sin embargo, él es el que escribe para animar a los hermanos en Filipos y les dice: regocijaos, aunque yo esté aquí preso, aunque ustedes estén siendo perseguidos, regocijaos. Poned en manos del Señor todo en oración. ¿Cómo es de diferente el acercamiento que hace el apóstol a su situación y el acercamiento que hacemos nosotros a las situaciones de nuestro tiempo presente? La vida actual, la vida de hoy, se caracteriza porque todos vivimos bajo una gran ansiedad, o como dice el término, un gran afán. Todo es una gran velocidad. Todo es, se necesita inmediato, instantáneo. Hasta las profesiones nosotros vemos que en todas las áreas de conocimiento todo avanza tan rápido que ningún profesional hoy en día es capaz de mantener el ritmo de la información que se produce en el área de su especialización. Igual en el trabajo, igual en el hogar, tantas presiones que se dan sobre la familia, la rebeldía de hijos, los conflictos entre esposos, la desorientación de los jóvenes que tanto pone afanosos y ansiosos a los padres, que ven a sus hijos correr en un desenfreno sin ninguna razón, sin ningún objetivo, sin ningún norte. Que se ven también familiares y seres queridos que toman decisión tras decisión, claramente desacertadas de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso se convierte para nosotros en una gran carga. Son factores externos que nos angustian, que nos afanan. Pero además de esos factores externos que nos angustian y que nos afanan, quizá el aspecto más complejo son las propias áreas de nuestro carácter con las cuales batallamos y que se convierten también en otra carga de ansiedad. Esa tendencia que casi todos poseemos a querer controlar, a querer tener todo de acuerdo a un marco de referencia que tenemos, y cuando ese marco de referencia de alguna forma se desestabiliza, y la mala noticia es que siempre se desestabilizará,
entonces surge la ansiedad. Surge esa tendencia de perfeccionismo en muchos de nosotros que nos lleva a creer que podemos controlar todas y cada una de las circunstancias de la vida. Y evidentemente cuando eso se convierte en el proyecto de nuestros corazones, la ansiedad por todo eso tiende a quebrar. Así que la carga de nuestro propio carácter, el estrés que genera el querer controlar tantas cosas a la vez, nos lleva a pensar y repensar el mismo tema que queremos solucionar y se convierte ese pensamiento en una obsesión que controla toda la vida y que se convierte en la orientación única de la existencia y la persona no ve nada más que esa situación. Hasta que desemboca en lo que dice el Salmo 119 en el versículo 28, mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Cuando esa forma obsesiva de manejar las cosas perturba la paz de la mente y de nuestros corazones, turba tanto que llega el momento en que la persona se quiebra y se deprime. Y va entonces la caída emocional y espiritual por esa gran presión a la que sometemos nuestra vida. Pero la Biblia nos llama en esta situación a regocijarnos. Y la Biblia nos llama a llevar todas nuestras cargas delante del Señor. Por eso el primer aspecto que vamos a desarrollar es que la paz de la que estamos hablando hoy es la paz que solo puede provenir como don de Dios por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Recuerden que en la lista de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. Y sigue la otra lista, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son las que permiten que el corazón del hombre pueda estar en paz. Cuando asumimos con paciencia aquellas cosas que no podemos controlar. Cuando aceptamos que aún en los momentos difíciles vemos la bondad de Dios. Cuando vemos las circunstancias desde la fe y aceptamos su voluntad con mansedumbre y con valor, con templanza o con dominio propio, como también se puede traducir. Y cuando a pesar de todo eso amamos y sentimos el gozo de Dios en nuestros corazones. Solo en ese momento se puede dar lo que dice Pablo en Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero todos sabemos que es muy difícil para nuestra naturaleza caída el experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pongamos el ejemplo que está en el Salmo capítulo 3, versículo 5. Algunas de las, enfermedades que están agotando al ser humano de hoy, producto de esa situación de la que hemos venido hablando, de esa gran ansiedad que cobija a todo ser humano, está el estrés, la depresión y como signos de todo eso, algo de lo que la Biblia habla y es el insomnio. En el Salmo 3, en el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo. Quiero que lea el encabezado de ese salmo. La nota que aparece en la primera parte del salmo, que algunas Biblias no traen, pero que también cuenta, y es Salmo de David, compuesto cuando huía de su hijo Absalón. ¿Cuál es el marco del salmo? Que el mismo salmo nos lo da. La rebelión de Absalón. Todos recordamos
el hijo del rey se levanta en armas para obtener el trono de su padre, lo cual quiere decir que aquel que estaba persiguiendo para matarlo, leamos el Salmo ahora en completo, 1, versículo 1, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Esta sola expresión así ya genera evidentemente una carga terrible, pero cuando uno añade que el enemigo es el propio hijo, creo que la carga vuelve a ser todavía mayor. No es que muchos delincuentes están buscándome para matarme, no, es que mi propio hijo armó a esos muchos delincuentes para que me mataran. Dice: muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. La arrogancia humana, como si dijéramos, ni siquiera Dios te salvará de nuestras manos. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Después de haber hecho esa oración, a pesar de que tenía mucha gente armada buscándolo para matarlo, David dice: y yo me acosté y me dormí. Increíble que para muchos estas dos expresiones ya no están juntas. Muchos se acuestan, pero no duermen. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está presente en los corazones de esas personas. El siguiente salmo, que es el Salmo 4, en el versículo 8, repite la misma oración. Otra vez, Salmo de David, dice el encabezado. Versículo 8, capítulo 3. En paz me acostaré y dormiré. Si nota ahora, yo me acosté y dormí, dice el 3:5. Pero ahora dice, ¿por qué eso fue posible? Porque en paz me acostaré. Pero es el mismo David y es la misma situación todavía. Dice: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Me proteges incluso de la espada que ha desenvainado mi propio hijo para matarme. Terrible, ¿no? Es algo que es un dolor que uno no podría llegar a imaginarse. Ya genera un gran afán y una gran ansiedad el hecho de saber que alguien persigue la vida de uno, pero que ese alguien sea su propio hijo debe ser algo terrible. Hay una oración que en lo personal me gusta mucho, que se llama la oración o es denominada la oración de la serenidad. Es más conocida por el uso que se le da en los grupos de alcohólicos anónimos. La escribió Reinhold Niebuhr, un teólogo alemán, que por esa época ya se avecinaba la tempestad nazi. Y la oración dice así: Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Es una oración muy conocida, pero que tiene una estructura muy interesante. Dice: dame la serenidad, la paz para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo. Y aquí es donde viene el tema difícil: saber cuáles son esas cosas, la sabiduría para conocer la diferencia. Porque muchas veces queremos cambiar cosas que debemos aceptar por la gracia de Dios, que debemos vivir, sufrir, llorar y buscar que el Señor nos consuele, y no perpetuarnos en querer cambiar cosas que no vamos a poder cambiar.
Mientras ese se convierta, ese cambiar cosas que no vamos a poder cambiar, se convierta en el objetivo de la vida, nunca esa persona va a tener la paz de Dios. Y dice, sigue diciendo la oración, viviendo un día a la vez, como dice el Evangelio, bástale a cada día su propio afán, disfrutando un momento a la vez, disfrutando ese momento que el Señor te ha regalado, no tratando de controlar un futuro que no ha llegado, aceptando dificultades como el camino a la paz, aceptando como hizo Él, se refiere a la cruz de Cristo, como hizo Él, este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría. Confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad, que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él para siempre en la próxima. Amén. Esa es la oración de la serenidad. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es que se perdió esa paz en el corazón del hombre? Siendo que Dios es Dios de paz, como dice Jueces 6:24, pero, ¿qué significa esa palabra paz? La palabra paz en el hebreo se puede traducir o significa quedar ileso, terminarse, conservar, restaurar, pagar, restituir, quedar en paz. Lleva implícita la idea de plenitud, de algo que es completo, de algo que está íntegro. Pero ¿cómo fue que el hombre quedó en el estado que nosotros lo vemos hoy? Donde lo que vemos no es un ser que está íntegro, un ser que tiene una sola estructura, sino que nosotros vemos un ser dividido, como el relato de Pablo en Romanos cuando dice, pero hay esta ley, que quiero hacer el bien, pero también hay otra cosa que hay dentro de mí, que me impulsa a hacer lo que yo sé que no debo, y se convierte eso en una lucha. Ya ese hombre no vive esa paz, no es ese ser completo, integral, sino que su alma, su vida está dividida entre ¿qué? Entre la tendencia que tenemos al mal por el remanente de pecado y la conciencia que tenemos de que no deberíamos obrar como lo hacemos efectivamente. El corazón partido, dividido, ya no hay esa solidez en la vida, ya no hay esa integridad en la vida, sino que la persona por dentro hay una lucha feroz, como dice Pedro, que los deseos de la carne se oponen constantemente contra el espíritu y esa batalla fragmenta la paz. La paz así entendida como esa armonía en el ser estuvo presente en el Edén, estuvo presente en el diseño original de Dios antes de la caída. La paz como esa armonía perfecta entre Dios y su creación, el hombre, entre el hombre y su prójimo en el huerto del Edén, incluso la relación de armonía con la creación, con los animales, la mayordomía pacífica que se estableció, toda esa armonía se fracturó con la caída. El pecado destruye esa armonía inicial que fue el diseño del Creador. Y la consecuencia, la ruptura de las relaciones, de todas las relaciones. De la relación con Dios, de la relación con el prójimo, de la relación con todo lo que existe. La pérdida de la paz, primeramente con Dios. Uno de los primeros sentimientos que la Biblia describe a partir de la caída es tuve miedo. El temor se introduce, se ancla en el corazón del hombre y permanentemente seguirá esa inclinación a temer. La culpa se expresa también ahí. La destrucción de la armonía en las relaciones es la culpable, la mujer que tú me diste. La expresión de la ruptura de la paz entre las relaciones. Sobre todo la paz
Se rompe en la primera y más importante quizás, después de obviamente de la relación con Dios entre los seres humanos, el matrimonio. Se rompe la armonía en el hogar, situación que sigue siendo muy común hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque con la caída vino la falta de orientación de las vidas. Con la caída vino la pérdida de los roles que cada uno debía desempeñar. Con la caída se introducen las irresponsabilidades mutuas que después el uno carga al otro. Y fue ella, y ella dice, es él. Y comienza a separarse el ser humano. ¿Por qué? Porque cada persona no se hace cargo de sus propias culpas. Eso rompe la paz en los hogares, genera tensiones, conflictos, ira, enojo, resentimiento, ambientes de sospecha, ambientes cargados de molestia que algún día estallan. Ya los hogares no gozan la paz del Edén. Y eso está arrojando a la sociedad personas en esas condiciones, con ira, con enojo, con todo lo que sucede. En muchos hogares el centro es el egoísmo de cada quien que busca su propia felicidad, entre comillas, a costas de cualquier cosa o de cualquier otra persona. Ya el matrimonio no es el objetivo común de ayuda mutua, sino el objetivo de usar a otro para mis bienes, para mi felicidad. Toda esa distorsión evidentemente que hace imposible que haya paz en el corazón de alguien. De ahí surge también esa rebelión de la caída, la rebelión y la enemistad del hombre con Dios. Y mientras esa enemistad subsista, no habrá paz. Romanos, en el capítulo 5, miren lo que nos dice. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Sabe algo? El fruto de la justificación es que el hombre puede volver a tener paz con Dios. La paz que se perdió desde el Edén. Mientras eso no suceda, mientras esta relación no se restaure, no va a poder haber paz en el corazón de nadie. Ningún ser humano podrá tener paz hasta que no haya la reconciliación con Dios. El amor y la paz como esos dones que vienen de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Solo podemos amar, solo podemos tener paz, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el mundo sigue buscando paz, porque es un deseo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Como dice Eclesiastés, ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre sigue buscando paz. Y busca fabricar paz artificial. Y encontramos las drogas, el alcohol, las adicciones que procuran ayudar, o así el hombre caído procura ayudarse a encontrar paz, o por lo menos el escape temporal a su ansiedad y a su dolor. Pero busca en un lugar equivocado, pues esa paz solo puede provenir de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios restaure el interior de nuestros corazones divididos, partidos, fragmentados por el pecado y nos vuelva a unir, que es la idea de plenitud de la paz. Esa restauración interior. Aquí podemos utilizar una metáfora que es interesante. En la creación se dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2.
y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el mover del Espíritu Santo se tradujo en la estructuración de un orden. Es decir, fue uniendo, fue completando, fue desarrollando de tal manera que al final de los 7 días ese desorden, ese caos inicial se convirtió en algo armónico, unido, algo con un propósito. Pues después de la caída, el corazón del hombre volvió a quedar como al principio, desordenado, partido, vacío, un caos. Hasta que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo vuelva a resplandecer en vuestros corazones, como lo dice 2 Corintios 4:6, que retoma el tema de cuando Dios dijo, y fue la luz, y hágase la luz, y fue la luz. Pero Pablo ahora lo dice, así Dios mandó que de las tinieblas de nuestro corazón resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que entonces, tal como allá, se produzca una nueva creación, de tal manera que un nuevo hombre, otra vez, por la obra del Espíritu Santo, comienza ese proceso en cada uno de nosotros de ordenar todo ese caos, todo ese desorden interior. Eso es lo que llamamos la santificación progresiva. El Espíritu Santo está poniendo en orden todas aquellas partes desordenadas de nuestra propia vida. Varios aspectos entonces destruyó la caída. La primera es que destruyó o desordenó el mundo interior del hombre. La caída destruye la paz. En varios aspectos. La paz en la relación con Dios, la paz en la relación con el prójimo y en general destruyó el diseño que Dios había determinado para el Edén. Posteriormente se produce como causa del pecado el juicio de Dios sobre el hombre pecador. Y vemos la condena también en el Génesis. Morirás. Y después viene la expulsión. Y de ahí el hombre se convierte en un errante. De ahí el hombre se convierte en un peregrino. Sin ninguna dirección hasta ese momento, hasta que llega Dios y le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Entra Dios a darle al hombre una orientación, un camino, siendo Cristo ese mismo camino. Pero el tema es, fuera del paraíso, el hombre solo le queda el temor al castigo divino, el temor a la adversidad de un mundo que ya no es el Edén, un mundo lleno de fieras y de terribles peligros. Si uno se pone a pensar, el ser humano es extremadamente frágil. La más pequeña de las bacterias puede consumir el cuerpo humano en horas, en días, y ni siquiera podemos verlas. Y no podemos hacer nada para evitar que ese mundo que nos rodea sea diariamente, segundo a segundo, un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y no podemos hacernos una cápsula para evitar nada de los peligros de este mundo. Y aunque pudiéramos, no sería nada sano la experiencia. Así que el hombre teme, incluso teme a los otros hombres, cosa que no pasaba antes. Cuando Caín mata a su propio hermano, es curioso, entiende que debe temer a que otros también lo maten. Y dice, cuando el Señor le juzga, Él dice, pero afuera me matarán. Y el Señor da una marca y dice, no, nadie te tocará. Pero Caín entendió que ahora, de aquí en adelante, el hombre sería un enemigo para el mismo hombre. Y entendió el peligro que significaba vivir fuera de la voluntad de Dios, donde los hombres se convierten en fieras peores que animales,
Por eso es interesante la descripción que hace el Génesis sobre el corazón de Caín, donde dice, hay como una bestia en tu corazón que si no dominas, va a llevarte a la destrucción. Y sigue siendo esa la naturaleza del hombre. Hay como el pecado es como una especie de fiera que termina por destruir al propio hombre. Ya el hombre no tiene la seguridad que tenía en el Edén. Y hay algo que debemos saber. Eso, mientras estemos en este peregrinaje, no volverá a ser así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que el Señor dijo en Juan: en el mundo tendremos aflicciones. Esa es la realidad. Pero el Señor también da una promesa en ese mismo texto y dice: pero no temas, yo estoy con vosotros. Y el Señor dará una paz que el mundo no puede dar. Y el Señor dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y aquí vemos un contraste. Cualquier cosa que en este mundo se pretenda usar como paz no va a producir ningún efecto duradero. Nada podrá poner al hombre de nuevo en paz. Solo alguien, el príncipe de paz de Isaías 9:6. Solo el príncipe de paz que puede reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre. Solo Él, solo la obra interior del Espíritu Santo que sella el perdón, la gracia, la aceptación incondicional de Dios, la restauración de nuestra imagen y semejanza con Dios, la santificación progresiva. Solo el segundo Adán trajo la paz. Solo el segundo Adán trae la paz a nuestros corazones. ¿Y cómo es que nos acercamos a esa paz? La fe, que se traduce en poner la confianza, poner nuestras vidas al cuidado de aquel que ha venido para morir en nuestro lugar. Para el pecador no puede haber paz con Dios hasta que no sea quitada la enemistad producida por el pecado. Y todos tratarán de fabricar alguna forma de obtener esa paz. ¿Y qué hará eso? Amontonar pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y eso se ve en todos y cada uno de los pecados. Pero sobre todo ese ciclo creo que se ve con mayor claridad en las adicciones. ¿Sabe? El alcohólico toma para aliviar esa falta de paz y ese dolor y esa falta de serenidad que tiene. Pero después la culpa que le produce su pecado, la quiere aliviar con su propio pecado y vuelve a tomar. Y entra un círculo que no va a permitir que salga de ahí. Y así, el propio pecado sigue consumiendo y el hombre cree que con otro pecado distinto aliviará la culpa del pecado anterior y así sucesivamente. Y se producen eventos de ruptura tras ruptura y tras ruptura, como cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y le dice: 5 o 7 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco. Hasta que no tomes de la paz que viene del cielo, del agua de la vida, no vas a salir de ese círculo de pecado que intenta cubrir otro pecado y de vergüenza que intenta solucionar otra vergüenza y así. La paz entre los hombres es parte del propósito por el cual Cristo murió. Efesios 5:2, ¿se acuerdan? Él murió para darnos paz. Su obra es la única que puede dar paz. Esa paz no puede ser fabricada por el hombre.
No hay aquí autoexpiación. La culpa no puede ser aliviada por los sacrificios. La culpa no puede ser aliviada por las buenas obras. La culpa no puede ser aliviada por el autocastigo, por la autoflagelación. Hice esto, ahora me castigo. No, esa paz solamente puede provenir del perdón de Dios. El hombre no puede evidentemente autoperdonarse, porque ha pecado contra el cielo, y es el cielo quien tiene que proveer el perdón. Y ese perdón ha sido provisto por la gracia de Dios, y es la cruz de Cristo. Los temores, hemos visto, destruyen la paz. La vergüenza de la culpa destruye la paz, como en el Edén. Dice que sintieron vergüenza. Separación. El hombre se ha convertido en un errante, ha extraviado su propio camino. Pero no volverá a él, sino porque Dios le traiga y abra delante de ellos el camino nuevo y vivo por el velo del cuerpo de Cristo. Es una realidad. Ya no hay lugares seguros 100%, ya no hay relaciones seguras 100%. Debemos vivir bajo el peso de la inseguridad de que cualquiera puede ser un Caín en cualquier momento. Y esto evidentemente que produce incertidumbre, duda, ansiedad, afán. Pero hay algo que sucede. También esa ansiedad y ese afán se convierten en otro enemigo de la paz del corazón del hombre. Lo que nosotros queremos hacer es controlar el mundo que solamente es controlado por la providencia de Dios. Esta creación, aún caída, sigue estando en las manos de la providencia de Dios. Él tiene el control. Y no cae un pájaro a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Y no cae ninguno de vuestros cabellos sin que sea la voluntad de Dios. Pero hay cosas que debemos aceptar porque son inmodificables. Y dice, no puede el hombre, por mucho que se afane, añadir a su estatura ni 1 centímetro. Eso es algo que debemos aceptar, que todo está en las manos de Dios y que nada está en nuestras manos. Nada, absolutamente nada. Quizás eso es una de las cosas más devastadoras a las que nosotros nos enfrentamos, porque siempre tenemos la ilusión de que estamos en el control de algo. Tengo todo bajo control, lo tenemos todo fríamente mal calculado, porque nada es como nosotros creemos. ¿Y qué sucede? Que esa es más bien la expresión de nuestra propia incredulidad. Creemos que los tiempos están en nuestras manos y creemos que nosotros somos los que sabemos qué se debe hacer. Y por eso cuando oramos le decimos al Señor, Señor, te traigo la solución a mi problema, esto y tal. Y le damos la lista, haz conforme a nuestra voluntad en los cielos y en la tierra. La expresión, ¿de dónde surge toda esa ansiedad? Realmente de nuestra incredulidad. Hay un Dios y no es ninguno de nosotros. Así que no somos nosotros los que controlamos nada. Todo está bajo la soberana mano de Dios. Y créanme que ahí está mejor que estando en nuestras manos. El Señor es misericordioso al no darnos en nuestro corazón pecaminoso el control de nada, porque haríamos trizas todo, como ya lo hicimos en el Edén. Si eso vuelve a ser así, de seguro que el hombre buscaría la forma de volver a repetir la misma historia. Siempre y cuando creamos que el Señor es quien nos cuida,
habrá algo. Los salmos que vimos, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque sabemos que lo que nos impide dormir son esas ansiedades, esa maquinación de la mente de mañana voy a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y toda la noche pensando, no duerme y se levanta y cuando da el primer paso se le desbarata todo el plan y se le amarga toda la vida. Y perdió el descanso que Dios le ordenó y además perdió todo lo que planificó, lo que genera otro círculo de ansiedad, de ira, de enojo y de todo lo demás. Pero la solución del Señor está en el Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sabe algo? Nosotros podemos, como dice el Salmo, dormir tranquilos, porque el que nos cuida no duerme. A él no se le va a pasar nada. Todo está bajo su control. Nos despertamos vivos todavía porque el Señor así lo quiere. He aquí no se adormecerá el que te guarda. Así que nada solucionamos con la compulsividad de nuestra ansiedad. Antes el Señor dice, no puedes controlar nada, pero todo está bajo mi control. Ahora, otro aspecto de la ansiedad, otro aspecto que puede estar causando esa falta de descanso, es lo que dice el Salmo 16, versículo 7, que voy a leer en la versión de Reina Valera del 2015, que dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia. También el pecado se convierte en una causa de la ansiedad que impide el descanso. Pero cuando eso sucede en nuestras vidas como creyentes, el Señor está utilizando nuestra conciencia para llevarnos a Él, para llevarnos a la reconciliación, para que en ese examen que nosotros debemos hacer de nuestras propias conciencias, nos lleve a orar y a pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude. Y de esa confesión, de ese arrepentimiento pueda restaurarse la paz. Pero mientras el hombre quiera controlar, evidentemente no va a poder poner sus vidas en la mano de Dios. Ahora, ¿qué sucede con el incrédulo? Tratará de ahogar esa voz de la conciencia lo más que pueda, en diversiones, en afanes, en trabajo, en lo que quiera, pero tratará de mantener el mayor ruido posible y las mayores actividades posibles para que nunca se enfrente a un examen de conciencia. Siempre llenará todo espacio que tenga con alguna cosa que le impida que su conciencia salga a flote y que le redarguya. Ahora, eso no sucede así con el creyente por la obra de Dios, porque el Espíritu Santo no permitirá eso. Pero el incrédulo llega a cauterizar tanto su conciencia que llega un momento en donde se vuelve tan insensible a la culpa y al pecado que solo la gracia del Señor puede cambiar esa situación. La ansiedad por el futuro es quizás una de las cosas que más quita la paz. Y el Señor dice, no te afanes por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. Solo Dios controla eso. Así que nosotros podemos acostarnos y dormirnos, porque el Señor vela por nosotros y porque cada mañana el Señor renueva sus misericordias. Para el creyente es importante saber que la paz de Dios es la que guarda su corazón y que el Señor, como hemos visto en los Salmos, nos da las herramientas de las disciplinas espirituales
La solución no es huir, la solución no es llenarnos de ruido, la solución no es llenarnos de actividades. ¿Sabe qué da tristeza? Que muchas de las actividades de muchos hermanos son el resultado no de la gracia de Dios obrando en ellos para servir al Señor, sino la expresión de su compulsividad, de su ansiedad que les lleva a hacer y hacer cosas para acallar su culpa, para transigir con su conciencia, para negociar con el Señor. Mira, Señor, hice esto, hago esto, yo sé que hago esto aquí, lo minimizo y le echo tierra, y mira todo el resto que sí hago. Pero no te engañes, eso no tendrá ningún efecto, porque lo único que lo tendrá es que pongamos ese pecado delante del Señor y podamos arrepentirnos de él. Y ahí sí, todo aquello que el Espíritu Santo le lleve a hacer, lo hará basado en la gracia de Dios y no en la culpa, la ansiedad o cualquier otra motivación que no glorifica a Dios. La paz entonces es fruto del Espíritu Santo y solamente del Espíritu Santo. Entendiendo que la paz no es la ausencia de dificultades. El Señor lo dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él puede darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz no como este mundo la da, sino una verdadera paz que solo proviene de Él. Para el creyente, ¿qué decir en todo esto? Lo que dice la carta del apóstol Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan y estén firmes, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre los hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Para el no creyente, si en los pocos momentos que te detienes y estás a solas, sigues haciendo tanto ruido en tu mente, intentando ocultar los reproches de tu conciencia, detente y piensa en esto. Quizás puedas ahogar lo que tu propio corazón te reprende, pero en el día del juicio no vas a poder detener la voz de Dios. No vas a poder dejar de escuchar la sentencia del juicio eterno. Ahora, quizás en cualquier cosa temporal, alcohol, medicamentos o lo que quieras, podrás fabricar esa paz artificial que el mundo pretende dar. Pero solo el perdón de Dios puede darte la verdadera paz. A esa verdadera paz solo se llega por el camino del arrepentimiento. Arrepiéntete y el Señor te concederá paz. Porque de no ser así, el camino al que vas es el camino eterno de un juicio. Y ahí vas a ver que ni tuviste paz aquí, ni paz en la eternidad. Que el Señor nos ayude siempre, oremos.